tardes, ¿cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Miren ustedes, estimados amigos, la mafia del poder, como llamaba AMLO a la derecha y ultraderecha de nuestro país, vio por primera vez en riesgo sus intereses, sus negocios y sus tranzas a la llegada de la cuarta transformación al poder. Me refiero a la clase política del PRIAN-RD y a un sector empresarial. Comenzó entonces una reyerta entre ambos grupos políticos que hoy se desenvuelve entre acusaciones, enfrentamientos violentos disfrazados por actuaciones del crimen organizado en el contexto de las campañas electorales. Esto nos indica que si bien la mafia del poder está moralmente derrotada, política, económicamente y militarmente no lo está. ¿Y por qué no lo está? Veamos. En su paso por la historia de la política mexicana, Andrés Manuel López Obrador ha generado diversos tipos de movilizaciones, desde el éxodo por la democracia, la presidencia alternativa y plantones permanentes en el zócalo de nuestro país, pero después de su victoria electoral, pasaron más de 5 años para que volviera a hacer una movilización. Esto fue para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar sus logros, no contra la derecha, como él mismo lo planteó, esto en noviembre pasado, pero durante la mayoría de su sexenio, en realidad se desmovilizó al pueblo mexicano. Y la derrota electoral no pudo desembocar en la derrota política del PRIAN, no pudo trastocar sus estructuras de poder. Esencialmente, la derecha siguió con vida, no solo como instituciones políticas, PRI, PAN, PRD, etc., sino dentro del Estado mismo. La justicia a los antiguos expoliadores de la patria se puso a consulta. Lo que antes el pueblo exigía en las calles mediante la lucha popular se institucionalizó y se volvió una lucha exclusivamente jurídica, dándole, sabemos, a la ultraderecha respiro mediante el cual recuperó su capacidad de golpear mediante los medios de comunicación y los magistrados del Poder Judicial como último reducto, y con esto logró conjuntarse y recomponerse políticamente. Considerando que la derecha está moralmente derrotada, se le consintió en este sexenio. La 4T se dio por bien servida con esa condición. Y la pregunta que todos se hicieron fue, ¿pero cuándo han tenido o tuvieron moral estos infelices? Narcotráfico, desapariciones forzadas, asesinatos, guardias blancas, corrupción, robo, venta de nuestros recursos naturales, fraudes electorales, compra de votos y un largo etcétera los distinguieron y hoy intentan volver por sus fueros. La falta de aplicación de justicia contra los agresores de nuestra patria y la bondad de la cuarta transformación ante ellos, mediante el perdón, pero no el olvido, originó un mínimo de espacio donde políticamente estas personas pueden ocasionar desestabilización nacional, como ocurre en Guanajuato, y en los más graves tienen la posibilidad real de regresar al poder del Estado, si no a la presidencia de la República, sí a otros estados o incluso en instituciones como el Senado y la Cámara de Diputados, del que no se han ido también. Y todo esto se están agrupando, incluso desde el mismo Morena, mediante el chapulineo, creando de manera alterna también nuevas agrupaciones políticas como ocurre en Chiapas, con el Vamos Chiapas y el Movamos a Chiapas, instituciones financiadas por el Partido Verde y los priistas más corruptos de ese estado. Una de las estrategias de la derecha mexicana, de la ultraderecha mexicana también, para lograr volver al control de México, aparte del chapulineo, aparte de estar controlando los medios de comunicación y desbaratar los medianos avances de la cuarta transformación, es el establecimiento del control de los sindicatos existentes, centralizándolos en las instituciones patronales, vía la cooptación de sus líderes, previa eliminación u hostigamiento de aquellos sindicatos que se planteen independientes y que no respondan a los intereses patronales con el objeto de promover inconformidades jurídicas y políticas. Los sindicatos del metro y del Poder Judicial serán las puntas de lanzas de esta situación. Igualmente, que no nos extrañe escuchar pronto algo así como la existencia de un frente del trabajo con un discurso
pleno de bondades y de encuentros armoniosos entre patrones y trabajadores. Otra acción que la derecha está implementando para lograr el desgaste de la Cuarta Transformación es el fomento de su relación con el clero. Que no nos extrañe la adhesión cristiana a las posturas de la derecha mexicana, sea de manera abierta o mediante las consideraciones de fe, de amor y de paz, de las cuales son bastante afectos y que tendrán como objetivo movilizar a sus huestes católicas y de cualquier otra religión en contra de los gobiernos y determinaciones de la Cuarta Transformación. Ante esto, es necesario que el pueblo de México retome su capacidad de exigencia, de reclamo y denuncia ante el intento de la derecha de volver en cualquiera de sus formas y en cualquier institución del Estado. Es necesario exigir en todo el país la instauración de la revocación de mandato. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.